Bien, entonces, fíjense, son 10 capítulos. Vamos a ver en el capítulo 1, flujo en canales abiertos y su clasificación. Entonces vamos a ver qué son los canales abiertos, ¿no? De hecho, hay libros que dicen flujo en canales abiertos. Y uno se imagina a los canales abiertos, pero no solamente son canales artificiales, sino también son los ríos, son las torrenteras, los ríos como el río Rocha, los ríos como el río Mamoré, los ríos del Chapare, el río Amazonas. Entonces, hay una serie de ríos grandes y pequeños, ¿no? Entonces, hay túneles como los túneles de las, de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Son túneles que trabajan en muchos casos a superficie libre, entonces que también se consideran canales abiertos. Entonces vamos a ver la clasificación de los diferentes tipos de flujo, ¿no? Que también en la materia de hidráulica hemos visto, el flujo permanente, el flujo no permanente, etcétera. El flujo uniforme, el flujo variado. Entonces, tienen ustedes la claridad de los diferentes tipos de flujo y pues ahora vamos a aplicar esos conocimientos. También las propiedades de los canales abiertos, los elementos geométricos de los canales. En el capítulo 3 vamos a ver aforos. ¿Qué es un aforo? ¿No? Entonces, para poder diseñar las obras hidráulicas, necesitamos datos de caudales. Necesitamos saber un histórico del registro de caudales para poder diseñar ciertas obras, ¿no? Obras de toma, presas, etcétera. Entonces, en función, digamos, de la magnitud de las obras, se tiene que tener un registro de aforos. Entonces, los aforos son los diferentes métodos para determinar el caudal de agua que está circulando en los ríos o en los canales para poder distribuir los caudales en un sistema de riego, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en el capítulo 3. Luego vamos a entrar al capítulo 4, que ha de ser teoría, ¿no? Nuevamente vamos a hablar sobre la energía específica, ¿no? Vamos a hablar sobre la ecuación de la continuidad, la ecuación del momentum y los fenómenos locales. En el capítulo 5 vamos a dedicarle todo un capítulo al flujo crítico, ¿no? Al flujo crítico. Luego vamos a ver el capítulo, bueno, el primer parcial, ¿no? El primer parcial vamos a dar hasta el capítulo 6, ¿no? Capítulo 6, sí, hasta el capítulo 5, el primer parcial. Y bueno, para el segundo parcial vamos a dejar flujo uniforme. El flujo uniforme nos permite diseñar los canales, ¿no? Nos permite diseñar los canales, tener los conceptos de velocidad, los conceptos de los parámetros hidráulicos que influyen al comportamiento de los niveles del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiéramos estimar cuál es el caudal que circula, digamos, caudal máximo que circula en el río Rocha, ¿no? Entonces,
no tenemos, lo único que podemos tener son ciertas marcas que ha dejado el agua en las laderas, en los muros, ¿no? Entonces podemos utilizar esas marcas para conocer hasta dónde ha llegado el agua, conocer, estimar la rugosidad del río, ¿no? Entonces con esos parámetros podemos estimar el caudal, ¿no? Entonces podemos estimar la velocidad, podemos estimar la rugosidad, conociendo ciertos parámetros hidráulicos, calcular los desconocidos, como el caudal o la velocidad, o hasta dónde va a llegar el tirante de agua. Todos esos parámetros vamos a calcularlos en flujo uniforme. Luego, capítulo 7, flujo gradualmente variado. Entonces, este capítulo es importante para poder aprobar la materia, ¿no? Entonces, el flujo, ¿no?, también va variando gradualmente en el espacio. Entonces, acá vamos a calcular los diferentes perfiles de flujo que se generan en los canales. Entonces, es importante, por si construimos, por ejemplo, qué sé yo, una obra hidráulica, una central hidroeléctrica en el curso de un río, eso nos genera, nos patea el agua hacia aguas arriba, generando un perfil de flujo. Entonces, queremos saber, o sea, cuáles han de ser los impactos de cerrar el curso del río aguas arriba. O si ponemos un puente, igual, genera una condición de borde. Una obra de toma genera un cambio aguas arriba, ¿no? Entonces, o en los canales, en los sistemas de riego, ¿no?, se tienen compuertas, se tienen estructuras de mediciones de caudales para controlar y distribuir el caudal. Entonces, esas obras que se introducen en los canales generan un cambio en la forma del perfil del agua, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a calcular acá. Básicamente, con el capítulo 6 y con el capítulo 7 estaremos listos para poder diseñar los canales artificiales. El capítulo 8, flujo espacialmente variado. El capítulo 9, ¿no?, son transiciones, cambios de dirección y bifurcaciones que se dan en los canales. Y finalmente el capítulo 10, orificios, compuertas y vertederos, ¿no?, que generan ciertas condiciones de cambios en el flujo, ¿no? Entonces, vamos a, ya en hidráulica 1 hemos determinado el caudal utilizando la ecuación de Torricelli, ¿no? Entonces, las compuertas generan también ciertas condiciones, ¿no? En angostura, ustedes han visitado, ¿no es cierto?, la represa de la Angostura, han ido a comer ahí unas cabañitas, ahí está, me he acordado de las cabañitas, ¿no? Entonces son los pejerreyes. Pejerrey es la especie, ¿no es cierto? Y también hay las truchas y, bueno, variedad de cosas ricas ahí en la Angostura. Entonces han debido ver la represa, es una represa que tiene un cuerpo una represa de tierra, y esta tiene pues unos vertederos y compuertas, ¿no?, para poder evacuar el agua, los excedentes de agua por efecto de las lluvias, ¿no?
Entonces, o para poder regular, ¿no? Para guardar el agua en ciertos periodos y ir soltando poco a poco. Entonces, esa represa tiene el objetivo de acumular agua para riego, ¿no? Entonces, esas compuertas, cuando se abren, entonces trabajan como orificios, ¿no? Entonces, vamos a ver también los vertederos que nos sirven al pie, justamente saliendo de las compuertas está el vertedero de excedencias, ¿no? Bien, entonces hemos visto así de manera general el contenido de la materia y me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Que está parcialmente sumergido, totalmente sumergido, experimenta una fuerza, ¿no? Una fuerza de empuje hacia arriba, ¿no? Igual al peso del volumen desplazado. O sea, hay conceptos que uno no puede olvidar jamás en la vida, ¿no? Son principios, son leyes que se cumplen en la naturaleza y uno tiene que saber, ¿no? Como ingenieros, o sea, aunque construyan edificios o puentes, pero tienen que saber qué es un flujo permanente y qué es un flujo uniforme, ¿no? Entonces, son cosas básicas y fundamentales que tienen que saber. Entonces, acá, fíjense estos ríos, ¿no? Estos ríos tan grandes, pero independientemente que sea un canalito pequeño o un río como este, es un flujo a superficie libre, ¿no? Entonces, el flujo acá ha de ser seguramente permanente, uniforme, turbulento, laminar, etcétera. Pero tenemos que tener el concepto claro, ¿no? De qué es un flujo uniforme, qué es un flujo permanente, si es un flujo turbulento, etcétera, para poder diseñar estas obras hidráulicas, ¿no? Aquí estamos cerrando el cauce de un río. Entonces, al cerrar, aunque sea aunque sea un río grande, va a tener un impacto hacia aguas arriba, ¿no? Entonces va a tener, a ver, vamos a ver. Bien, aquí vamos a dibujar. Este es entonces el río Mamoré. Este es el río Abuna, que está en el departamento de Pando. Este es el Brasil. Y tenemos Beni. Entonces, acá está Guayaramerín. ¿Quién es ¿Hay alguien de Guayaramerín? Su micrófono, por favor.
Gracias. Entonces voy a la Merín y aquí hay otro río que es el río Beni, ¿no? El río Beni, el río Mamoré, se juntan y cambia al río Madera, y aquí está el río Madeira y que va a salir hasta el océano Atlántico. Entonces acá se ha construido esta presa, se ha hecho un cierre y pues al construir una obra hidráulica, una represa, entonces lo que ocurre es que se forma un cambio de perfil de flujo. Entonces va aumentando el perfil de flujo, el tirante gradualmente va aumentando y se forma acá inundaciones. Según los brasileros, solamente afecta hasta la frontera con Bolivia. Entonces, esto es un embalse que se genera aguas arriba. Entonces, ¿por qué? Porque el agua patea hacia aguas arriba y se genera este perfil de flujo. Visualmente eso a veces no se ve, pero sí se calcula, ¿no? Entonces toman secciones transversales en el río, ¿no? Secciones transversales, y entonces los ingenieros calculan, ¿no?, el nivel del agua, hasta dónde va a alcanzar, cómo va a subir el nivel del agua, ¿no? O sea, ahí ya se inunda, se sale, ¿no? Pero ¿hasta dónde se sale? Entonces, teniendo la topografía, uno puede determinar hasta dónde se va a salir el agua, ¿no? Estas áreas de inundación. Entonces, o pues en un canal, como estamos viendo, si nosotros ponemos acá un vertedero, entonces el nivel del agua, el perfil del agua cambia, ¿no? Y este perfil es un perfil, tiene su nombre, es un perfil M1. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a calcular, los perfiles de flujo con las diferentes condiciones de borde que existen, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos pues donde está, entonces estas obras hacen que se eleve el nivel del agua, ¿no? Entonces esta central hidroeléctrica está ya operando, ¿no? Pueden leer también, se han hecho muchos estudios ambientales, ha tenido mucha crítica. Construir estas obras hidráulicas pues lleva muchos años, desde la concepción, desde los estudios básicos, hidrología. Uno tiene que tener datos de caudales, tiene que tener datos hidrológicos, datos geológicos, topografía, etcétera, ¿no? Entonces son los estudios básicos, y a partir de eso se empieza con los estudios de prefactibilidad. Hay que ver si el mercado, o sea, dónde vas a vender tu energía, cómo vas a recuperar tu inversión, cuánto te va a costar el financiamiento, conseguir el financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay grandes oportunidades para ustedes, los ingenieros jóvenes que están casi concluyendo a mitad de carrera, pues para poder trabajar en proyectos de
de esta envergadura, ¿no? Inge, su micrófono está desactivado. Ah, sí, perdón, ya. Ok, bien, entonces, ahora con respecto a la bibliografía, ¿qué bibliografía les recomiendo? Primero, el texto base de la materia, ¿no? Como les he mencionado, es un texto que está muy bien hecho. Entonces, ahí tenemos la teoría, tenemos ejercicios resueltos, tenemos los ejercicios que son propuestos para que ustedes puedan presentar, ¿no? Entonces, concluimos un capítulo y inmediatamente ustedes tienen que presentar, ¿no? Subir a la plataforma